Buenas tardes y bienvenidos al taller de introducción a la fotografía. En este taller vamos a dar nociones básicas de composición y también de técnica para controlar nuestra cámara de fotos. En primer lugar me presento, soy Sara Barberá y soy fotógrafa y también profesora en la Escuela de Fotografía Mixtos en Alicante. Os voy a enseñar algunos de mis trabajos. Este trabajo se titula Dismorfofobia. En él quería transmitir las emociones que siente una persona que tiene esta enfermedad y también la evolución para salir de esas emociones y de esa enfermedad y librarse de ella. Por otra parte, hice este cortometraje en el que os enseño un fotograma que no deja de ser una fotografía, en la cual hay que tener muy en cuenta la composición y dónde se coloca cada elemento. En general me encanta el retrato y lo practico siempre que puedo. Esto es una serie de fotografías quizá desconocidos, pero en fotografía social lo trabajo mucho. Sobre todo con familias, me encanta capturar la emoción, intentar transmitir quiénes son ellos con naturalidad. Y, por supuesto, fotografía corporativa y otros tipos de fotografía más técnica. Bueno, empezamos ya. Ingredientes para una buena fotografía. Para mí, la fotografía consiste en situar la cabeza, el corazón y los ojos en el mismo plano visual. Henri Cartier-Bresson. No es solo técnica, es también narración. El fotógrafo debe contarnos algo con imágenes bien tomadas. Tenemos un componente técnico, conocimiento de nuestra cámara, de la exposición, control de la luz, pero también un componente narrativo, con qué intención tomamos esa fotografía y la composición para que sea estéticamente atractiva. Pasos generales para tomar una fotografía. No es siempre así, pero para tener una idea. En primer lugar, localizar el centro de interés, aquello que queremos destacar. En segundo lugar, encuadre, plano fotográfico, perspectiva y ángulo de toma, composición de los elementos dentro del plano visual fotográfico y, por último, capturar la fotografía. Vamos, que hay que pensar muchas cosas antes de tomar una fotografía, hay que hacer menos fotografías pero más pensadas. En primer lugar, nuestro centro de interés, aquello que queremos destacar. En esta fotografía de Cristina García Rodero podemos ver a este caballo situado en un poblado del oeste. Nuestro centro de interés es el caballo, pero no significa que solo tenga que estar el caballo. Si el caballo estuviera en un fondo blanco y solo estuviera él, sabríamos muy poco de él. Entonces, ahora tenemos toda una información a su alrededor, toda una narración que nos cuenta más sobre este caballo, pero no deja de ser nuestro centro de interés. Todo lo que le rodea se ha colocado de tal forma que lo acompaña, nos da información sobre él, pero no le quita el protagonismo. En este lugar, nuestro centro de interés, la modelo, aunque evidentemente hay unos elefantes enormes a su lado, pero sabemos que nuestro centro de interés es la modelo. En este caso es la chica, que aunque la acompaña un chico, está colocado de forma que no le quita protagonismo a ella y además ella está enmarcada con esta estructura que, aunque sea una estructura grande, en lugar de quitarle protagonismo, lo que le hace es enmarcarla y darle más protagonismo. ¿Cómo componer aquellos elementos que rodean a nuestro centro de interés y dónde colocar nuestro centro de interés? La regla de los tercios seguro que sonará y si no la habréis visto en vuestras cámaras y móviles. Esta cuadrícula que tenemos la posibilidad de poner tanto en el móvil como en la cámara y que nos ayude a componer. ¿Cómo nos ayuda?
nos ayuda a la hora de colocar los elementos en la imagen. En este caso podemos ver a Leonardo DiCaprio en El Renacido, que han colocado la cámara de tal forma que su cara coincide con uno de los puntos fuertes de la cuadrícula de la imagen. Y todo él está en una de las líneas de fuerza. Esto hace que esta imagen tenga más fuerza y él tenga más protagonismo. En la película Psicosis, si os imagináis aquí la cuadrícula, el personaje está colocado en una de las líneas de fuerza. Y en Pozos de Ambición, podemos ver como casualidad. También está en las líneas de fuerza, los pocos elementos que hay en la imagen. No es casualidad, esto es una elección. Hace que destaquen los elementos, el seguir la línea de los tercios. Hay más reglas, pero esta es la más básica y por la que podemos empezar. En este caso, la fotografía de Martin Parr, también tenemos los dos protagonistas en las líneas de fuerza. Me diréis, esta chica no coincide justo con la línea de fuerza. Seguramente no, pero tampoco hay que ser ultra precisos. Son unas nociones para generar una mejor composición en la imagen y conseguir destacar a nuestros elementos. No hace falta que coincida justo. El punto de fuga. El punto de fuga y las líneas que llegan a él nos pueden ayudar a destacar nuestro elemento principal. En este caso es un caso muy perfecto, lo conocemos, ¿no?, en la película del Resplandor, en la que todas las líneas nos llevan a esa puerta y ahí nos pusieron a las dos gemelas, justo donde todas estas líneas, que no dejan de ser una especie de flechas que nos señalan, nos guían la mirada hacia ellas. En este tipo de fotografía seguro que todos la hemos hecho, ¿verdad? Es especialmente interesante utilizar este recurso porque nos facilita el que la mirada, como decías, nos guíe hacia el elemento principal, hacia el protagonista. No hace falta que sea tan perfecto y que tenga todas las líneas. Si borrásemos el lado izquierdo, por ejemplo, incluso los árboles, tendríamos esta línea ya nos lleva a ellos, ¿veis? Es como una flecha que nos los señala, con una ya nos valdría. De hecho, en nuestra propia casa podríamos generar esa línea. Probad a hacer una fotografía a la pared frontal en la que tendremos la línea que une la pared con el suelo recta y luego os dobláis un poco. Esa línea del suelo de repente hace una diagonal y en esa diagonal podemos poner a nuestro personaje y destacarlo, porque esa línea se va a convertir en una flecha, como decíamos, que señala al protagonista. Líneas y curvas. Utilizarlas a nuestro favor. Como veis, el ojo humano se deja llevar por todas las líneas, no hace falta que sean rectilíneas. Estas son curvas y nos lleva el ojo hacia acá. Y nos llega a esta chica en este caso. Dato importante. Cuando elijamos una línea que nos guíe la mirada, tenemos que hacer que nos guíe hacia un lugar concreto. Si no estuviera esta chica, esta línea nos llevaría prácticamente a la nada, a no ser que hiciéramos fotografía de arquitectura que nos lleva al edificio. Pero si no es el caso, esta línea nos lleva a algo que no hay nada. Entonces, digamos que decepcionamos al lector. Tiene que llevarnos la línea hacia algo interesante. Y fijaros en esta imagen, si no hubiera estado esta persona paseando por aquí, se hubiera quedado una zona muy vacía y la foto no sería tan interesante como ahora que tiene estos dos protagonistas justo en zonas que se resaltan. Por otra parte, Martin Parr en esta fotografía ha utilizado prácticamente el mismo recurso que os he puesto en la anterior. Seguro que no es casualidad que se haya producido la coordinación de que suba a estas personas por aquí y justo en la otra parte de la fotografía esté este elemento que compensa la imagen. ¿Por qué no es casualidad? Porque el fotógrafo ya veía venir que alguien iba a subir por esta cuesta
y se ha colocado en un sitio estratégico para utilizar esas curvas a su favor para guiarnos la mirada y ha colocado este elemento estático ahí en la composición de la imagen y solo ha esperado a que llegue alguien y rellene el hueco que le faltaba. Esto tenemos que ir aprendiéndolo y adelantándonos a estas casualidades, que no son casualidades. Hay que empezar a trabajar las imágenes un poquito más y crear, promover que ocurran estas situaciones para crear fotografías más interesantes. Esta fotografía de Steve McCurry también ha utilizado líneas, como veis la misma barandilla nos lleva a la geisha, esta barandilla también, las líneas del suelo con la pared que decíamos también. Además ella está en el ojo de la escalera, de alguna forma está rodeada por la escalera y al final la identifica como el elemento principal que todo nos guía a ella. Como veis, justo se ha colocado el fotógrafo en una posición que hace que detrás de su cabeza no haya ningún elemento, digamos, que salga de ella. Si el fotógrafo se hubiera agachado un poco, esta luz probablemente le restaría protagonismo porque saldría de su cabeza, digamos, ¿no? Tenemos que evitar eso, que a la gente le salgan cosas de la cabeza. Por otra parte, Cartier-Bresson, en esta fotografía tan sencilla y tan bonita, ha utilizado al propio protagonista como línea de fuerza que le lleva hacia ella. Entonces, la propia pierna es una línea que nos guía la mirada hasta esta acción. Las acciones son muy interesantes en las fotografías porque le dan ese toque, ¿no? Dejan de ser tan estáticas las fotografías cuando vemos una mano moverse, una acción. Entonces la pierna misma hace de línea para guiarnos la mirada hacia el libro. Las sombras son muy interesantes, siempre misteriosas, pero además nos hacen de líneas que nos guían la mirada hacia las personas. Y lo que hablábamos antes de la línea que une la pared con el suelo es esta. Si os imagináis que esta foto se hubiera hecho frontal a la pared, no sería una diagonal que nos señala a la señora, sería una línea recta. Como veis, este tipo de líneas visuales que nos llevan hacia nuestro protagonista la podemos generar en cualquier lugar y hay que empezar a utilizar este tipo de recursos. Aquí, de nuevo, las sombras nos llevan a ellos, líneas por todas partes. Espacio negativo. El fondo que acompaña al elemento principal. Hay que usarlo adecuadamente para que no le reste protagonismo a nuestro elemento principal. En este caso, el 99% de la imagen es espacio negativo, pero nos está ayudando a darle protagonismo a nuestro elemento principal, lo rodea. Y además, lo rodea y hace un círculo, digamos, que nuestro protagonista resalta en él. Y además, el fotógrafo ha esperado a que estas personas que van de oscuro estén sobre este fondo claro en el que hacen más contraste y resaltan más. Pues todo este tipo de cosas tenemos que ir viéndolas. Cómo usar el espacio negativo a nuestro favor. En este caso el águila destaca mucho sobre el fondo. Evidentemente vemos al águila, pero ¿qué sabemos del águila? Es un fondo tan neutro que no nos está narrando nada más. Vamos a darle un poquito más de vida a nuestras fotografías, vamos a contar más, vamos a contar historias, ¿no? En este caso hemos añadido un fondo, ya vemos un castillo, ya nos trasladamos al medievo de alguna forma, todos los recursos que tenemos en la cabeza y nos traslada al medievo y a lo mejor podemos asociar el águila a la cetrería, pero están compitiendo uno con otro. ¿Quién es el protagonista, el castillo o el águila? Sin embargo, si usamos este recurso que es desenfocar el fondo pero que esté ahí, evidenciamos que nuestro protagonista es el águila
pero seguimos contando una historia sobre él. Lo ponemos en contexto. Entonces vamos a hacer esto, vamos a complicarnos un poco más la vida y a narrar más con nuestras fotografías. Según en qué zona dejemos el espacio negativo, vamos a dar una sensación de amplitud o de agobio. Son dos fotografías diferentes. La de arriba tenemos este hombre que probablemente mida 2 metros, pero aquí se ve pequeñito. Bueno, eso ahora lo veremos. El caso que este hombre tiene todo ese espacio para él. Le hemos dejado tanto espacio que se ve una sensación de amplitud. Puede gritar, tiene todo ese espacio para él. Sin embargo, podría estar tomada la foto de abajo en el mismo sitio, pero a la protagonista le hemos quitado todo el espacio de aire que tenía, la hemos dejado encasillada y la imagen da una sensación de más agobio, de más asfixia, de no tener espacio para ella, aun pudiendo ser el mismo lugar, la misma persona haciendo la foto más, cogiendo más espacio negativo arriba o más espacio negativo abajo. Con esto os quiero decir que con nuestras imágenes podemos transmitir sensaciones muy diferentes según cómo las tomemos. El espacio negativo puede dar la sensación de empequeñecer a nuestro elemento principal. En este caso es la misma foto, solo que está recortada. Le hemos dejado aquí todo este espacio negativo y la persona la niña se ve pequeñita, teniendo tanto espacio. En este, sin embargo, le hemos recortado y ella rellena todo el encuadre. Se ve más grande. Y como os decía en este caso, este hombre podría medir 2 metros. Pero al haberle dejado tanto espacio negativo y él ser tan pequeño en proporción, da la sensación de empequeñecer. En este caso, en esta fotografía de Elliot Erwitt, da una sensación de aislamiento. El tener mucho espacio negativo, aparte de empequeñecer, da una sensación de aislamiento, de que está solo. Probablemente haya una playa llena de gente a un lado, pero no da esa sensación. Y si hubiéramos tomado esta fotografía con un teleobjetivo en el que viéramos perfectamente su cara, el cuerpo y el agua, solamente eso, no daría una sensación de aislamiento, de estar solo. Aun siendo la misma postura, el mismo lugar, todo igual. Si hubiéramos recortado solo ese trocito, no tengo la misma sensación que con todo este espacio y dejando a él tan pequeño. Y bueno, este ya es un ejemplo mucho más exagerado, ¿no? Esa sensación de aislamiento, de no haber nadie más en el mundo. Puede dar la sensación de que el elemento se dirige hacia un lado u otro. Le hemos dejado aquí este espacio, parece que vaya hacia allá. Probablemente el pájaro vaya hacia arriba, pero parece que vaya hacia allá. Damos esa sensación. En este caso parece que vaya hacia arriba, pero evidentemente no se va a mover porque es una estatua. Pero damos esa sensación al haber tomado la fotografía de esta manera. Importante dejar espacio cuando nuestro usuario mira hacia un lado. En este caso, por ejemplo, este es el elemento principal que está mirando hacia ese lado. Si hubiéramos cortado la fotografía en esta línea y le damos espacio por aquí, le dejamos, digamos, mirando la pared, castigado contra la pared. Es una sensación de agobio, de no tener espacio para mirar, para respirar. O también sensación de que está mirando, que está fuera de la fotografía y yo no lo veo. Entonces, también es una sensación de tensión para el espectador que luego ve la fotografía. Si hay alguien mirando hacia un lado, vamos a dejar espacio para que mire. En este caso, lo mismo, si hubiéramos cortado aquí y dejamos espacio al otro lado, decimos ¿dónde está mirando esta señora y qué está mirando? Damos esa sensación de agobio de que hemos puesto una pared en su cara, o la otra opción, que es pensar qué hay ahí que yo no veo. Sin embargo, al dejar la acción más elementos delante, ya hacemos una relación entre lo que ella está mirando y pensando con lo que hay en esta zona. Igual que este hombre, ¿no? Que está mirando este camisón, ¿qué estará pensando? Igual que esta niña.
Hubiera sido muy interesante también la fotografía de ella sola, así en vertical, ¿no? Por la ropa que lleva, su mirada, la expresión. Pero de esta manera nos hacemos una idea más clara de en qué contexto está tomada la fotografía, de posiblemente qué está pensando ella, y hay una narración más amplia. Y además, lo que decíamos, si hubiéramos cortado por aquí la fotografía y dejado el espacio sin información al otro lado, ¿os la imagináis? Tendríamos la sensación de que está mirando algo que nosotros no vemos y también esa sensación de que tiene una pared en la cara, probablemente. Llenar el espacio negativo con elementos que mejoren la composición. En este caso, aquí una fotografía muy sencilla. Aquí tenemos este surfista que el fotógrafo ha hecho coincidir con la cruz haciendo el efecto de Diana. Parece que se le vaya a disparar, ¿no? Entonces ahí hay un juego. Y luego nos vamos por aquí a través de la sombra nos lleva hasta el ciclista. El ciclista a través de la mano nos lleva otra vez hacia la sombra y llegamos al surfero. Y de nuevo empezamos el ciclo. Es muy sencilla la fotografía, a priori a lo mejor no nos aporta mucho, pero esos detalles se nota que hay un fotógrafo detrás que conoce la sintaxis visual, sabe expresarla y sabe utilizar todo a su favor. Entonces lo que ha hecho es hacer que nos quedemos en la imagen, que empecemos a dar vueltas en la imagen y nos quedemos más tiempo en ella. Esto es lo que hace una buena fotografía, que nos quedemos más tiempo en ella. En este caso, también ha rellenado ese espacio negativo con elementos interesantes. En este caso, también ha rellenado todos los espacios negativos. Como veis, esto ya es exagerado. Los ha rellenado todos. Os pongo este ejemplo para entender el concepto, pero no hace falta que hagamos esto siempre. Evidentemente, en cada momento, en cada situación o según lo que queramos expresar, hay que hacer un tipo de fotografía. Aquí podemos ver varias capas. Ha jugado con distintas capas que son grupos de acción, ¿no? Están aquí estas niñas jugando, estas personas paseando, este niño andando. Y todas estas capas están en distintos espacios sin solaparse unas con otras. Le ha dejado un espacio para que cada acción esté en un espacio diferente y no se tapen entre ellas. Y bueno, ha rellenado este espacio de aquí con una acción que unas milésimas de segundo después ya no sería esa imagen igual. Bueno, es que esta persona, Alex Webb, es un fotógrafo que es un maestro en este tipo de cosas. O sea, os animo a echar un vistazo para conocer más de su trabajo. Seguimos. Steve McCurry en esta fotografía ha rellenado este espacio con otro pescador que va vestido de una forma muy similar a este y además con pescados en la mano igual que él. Es decir, ha rellenado el espacio negativo con un elemento que aporta algo y que está hablando, digamos, el mismo idioma que este elemento, que es nuestro elemento principal, porque son los dos pescadores vestidos igual y hablamos y tiene el pescado en la mano que lo identifica como pescador. Además de que todo el contexto claramente habla de la pesca, ¿no? La costa, el barco, todo. Ahora os pongo esta fotografía. Diréis, ¿es todo lo contrario a lo que has dicho? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, al final las reglas están para romperlas, os lo voy a repetir varias veces, pero hay que conocerlas primero y si quieres romperlas, que sea sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, esta fotografía tiene su punto también, pero justo hace lo contrario que os decía, ¿no? Hay mucho espacio negativo que no ha llenado, lo ha dejado vacío, sin nada interesante de información. Y sí que ha jugado a guiar la mirada, ¿no? Con estas líneas, con las sombras que nos llevan de un elemento al otro, pero no hace un círculo en el que nos hace quedarnos dentro de la imagen. Todo lo contrario, nos hace salirnos fuera, nos expulsa de la fotografía.
¿por qué no? O sea, ¿quién le va a decir no puedes hacer este tipo de fotografía? Sí, y sigue teniendo, y es interesante, pero lo dicho, aprender primero todos los conocimientos sobre fotografía y luego ya rompéis las reglas con cabeza, ¿no? Sabiendo lo que hacéis. Gran importancia de la aparición de manos y pies en la escena. Al final el ser humano busca al ser humano en las fotografías, ¿no? Y entonces, ¿qué más humano que aparte del rostro, las manos, ¿no? Y además las manos siempre, como os decía, dan una acción a la fotografía. Las manos aquí es lo que más destaca y lo que nos está guiando, nos lleva de una a otra y como señala con el dedo, nos guía hasta la siguiente. Esta fotografía sin las manos en esa posición no sería tan interesante. En esta fotografía de Henri Cartier-Bresson está tomada en Alicante, en España. Como veis el uso de las manos, no es casualidad. El fotógrafo sabía lo que hacía y seguro que les dijo cómo colocarse. No solo en este caso las manos nos llaman la atención y nos dan una acción, un puntito más a la fotografía, un puntito de interés, sino además que ha hecho que nos quedemos en la imagen haciendo este círculo que, quieras que no, nos obliga a quedarnos dentro de ella y no pasar de largo de la fotografía. Esta fotografía. Podemos ver que las manos nos llaman mucha atención. Si fueran, en vez de manos, pelotas de tenis, Steve McCurry no hubiera elegido esta fotografía. Probablemente la hubiera borrado o guardado y no hubiera salido de su disco duro. Pero al ser manos, y al ser humano nos llama mucha atención todos los elementos humanos, esta tiene un interés especial. Y uso de elementos que se repiten en la imagen. Esto es un recurso que seguro que todos hemos utilizado alguna vez. Además, en muchas ocasiones también nos producen una línea, una dirección que nos ayuda a componer mejor y en este caso, mira, hasta nos señala a esta niña. El uso de elementos repetitivos. Esto es de Martin Parr, que siempre le da un toque cómico a sus fotografías y de esta manera es mucho más interesante que si hubiera sido solo una persona haciendo eso. Al haber tres es más interesante. Más uso de elementos repetitivos. En este caso es una fotografía que podríamos decir que a lo mejor hubiéramos descartado si la hubiéramos tomado. Pero cuanto más la miráis, es interesante la fotografía. Tiene algo. Aunque no hay nadie mirando, pero analizarla. Sobre todo hay elementos que se repiten. Dos niños en carrito. Los dos globos que destacan mucho y bueno, tapan la cara de la señora y ya te quedas como pensando ¿quién será? ¿Cómo será? Luego además 2 paraguas y 4 señoras vestidas prácticamente igual. El uso de elementos repetitivos nos ayudan a que la imagen sea más interesante. El recurso de los reflejos en la composición. Gran aportación. Se nota que detrás de esta hay un fotógrafo. Según donde te coloques, esto hubiera coincidido justo con el reflejo o no. Ha conseguido que haya ahí una continuidad. Ha conseguido que parezca que es como otra realidad, ¿no? Los reflejos siempre nos dan un puntito fácilmente a las fotografías. En fotografía social se usa mucho y en esta podéis ver que, bueno, a priori podría parecer casi un dibujo, ¿no? O que sea un marco de una fotografía, pero es un reflejo que se evidencia con el reflejo del brazo. Y luego, como veis, ha introducido aquí en los extremos ciertos elementos que no destacan
al primer vistazo, pero si los analizas nos cuentan mucho de dónde está tomada la fotografía y qué puede estar sucediendo, ¿no? Enmarcar. Enmarcar con elementos relacionados con nuestro protagonista. Si en vez de las patas de otra jirafa hubieran sido unas vallas de obra amarillas, hubiéramos pensado, me molesta, me está tapando, no veo. Sin embargo, al ser un elemento muy relacionado con nuestro elemento principal, juega con nosotros, ¿no? Juega con la composición. En este caso, es un muro que no nos está diciendo mucho, pero sí que es verdad que es igual que la imagen, el edificio que está en el fondo en el que está nuestro protagonista que está haciendo una acción extraña. Que por cierto, las acciones extrañas también nos hacen quedarnos en la fotografía porque nos quedamos pensando ¿qué está pasando? ¿Por qué esa postura? No la entiendo. Y nos hacen quedarnos un poquito más. El uso del enmarcado nos puede ayudar a quitar elementos que nos distraen. Posiblemente aquí había un contenedor amarillo, fosforito, que nos robaba protagonismo y nos guiaba y se nos centraba la mirada más en ese elemento que en lo que queríamos fotografiar. Entonces utilizamos el enmarcado para deshacernos de aquello que nos distrae. Yo lo uso mucho en fotografía social para quitar elementos. Te colocas detrás de una persona que tapa aquello que no quieres que salga en la fotografía y ayuda mucho. Si hay muchos elementos que nos ayuden a componer la imagen, en este caso, a priori parece un caos, pero es el caos de esta persona, ¿no? Y si lo analizas un poco, ves que realmente está súper ordenado. Nos cuenta más sobre esta persona que si hubiera sido un fondo neutro, sin más, una pared gris, blanca y punto. Y nos cuenta más sobre el contexto, sobre la narración de una historia, sobre la historia de este hombre, ¿no? Si hubiera aparecido por aquí, pues alguien con un carro que no tiene nada que ver con la escena, con su trabajo, con él, con el protagonista, nos hubiera distraído porque no nos está aportando nada sobre él. O si hubiera habido, como decíamos antes, un contenedor amarillo tapando parte de la tienda. Es preferible tomar la fotografía de tal forma de que no aparezca nada que no nos hable del protagonista. Ver la luz. Hay que utilizarla para que nos ayude. En este caso nos hace destacar claramente a los protagonistas. Os animo a investigar a este fotógrafo, Fan Ho. Tiene fotografías súper bonitas y un dominio de la luz. Se nota que las ha trabajado con mucha paciencia estas fotografías porque no es casualidad que en la gran mayoría que hace todo esté coordinado, alineado y la luz esté en un sitio tan adecuado. Seguro que las ha preparado yendo en distintos horarios a ver qué luz da en cada lugar y ha ido en el momento adecuado para hacer la foto que él quería, ¿no? Entonces, ver la luz, ver cómo incide y utilizarla a nuestro favor. Y bueno, esta es perfecta, ¿no? Como con tan pocos elementos ha generado una fotografía tan interesante. La luz hace que destaque la persona porque la pared es blanca, ella va de oscuro y resalta. Por otra parte, la propia sombra que se ha generado del edificio crea una diagonal que nos señala a la chica, que la resalta más porque nos la está señalando. Una fotografía maravillosa. Por otra parte, el uso del color. Hay muchas personas que a lo mejor no se atreven a utilizar el color porque ya es otro elemento para jugar en la imagen que nos complica la vida, pero nos puede dar muchas alegrías. Es interesante que usemos colores contrapuestos que uno resalta al otro, ¿no? Si ponemos algo naranja sobre algo azul, va a resaltar mucho más que algo naranja sobre algo amarillo. En este caso, naranja sobre azul. Nos hace un contraste muy grande.
y resaltar nuestros protagonistas en este caso. Bueno, y lo que decíamos de las manos, las acciones y las cosas raras que te hacen quedarte pensando y mirando las fotografías, en este caso el hecho de que estén colgados boca abajo. Lo mismo, azul sobre naranja, resalta más. Bueno, colores diferentes, el verde con el rojo, aquí azul con rojo. Bueno, y aquí el hecho de eso, de aprovechar estas cositas que nos da el color, que de repente aparezcan dos coches del mismo tono al lado del Guggenheim, donde todo es del mismo tono y dos coches que resaltan. Fijaros que es una fotografía como de algo muy cotidiano, pero tiene algo interesante, ¿verdad? Fotografía callejera. J. Barros trabaja este tipo de fotografía, es un chico de español que hace street photography y fijaos que es sencilla, pero utilizando el color y luego también todo lo que hemos estado viendo de sombras, líneas, cómo de repente se crea una fotografía tan interesante. Y es por eso, por conjugar todos estos elementos a la vez en la misma fotografía. Y bueno, echad un vistazo a ver si veis algunas de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, como hablábamos del color, en primer lugar el color, ¿no? El contraste azul, verde, azul rosa, otra vez azul rosa. Los coches que se ven rosas, pero es por el reflejo del camión. Hablamos de reflejos. La señora se refleja aquí, la tenemos dos veces. Luego, el fotógrafo ha decidido ponerse donde está para que aparezcan estos dos espejos que si hubiera echado un paso hacia adelante no aparecerían, ¿no? Entonces ya está introduciendo espejos, reflejos por aquí y otro reflejo aquí. Por otra parte, la expresión de la señora ayuda y las manos se ven haciendo una acción además, cogiéndose, y el detalle sutil de que el bolso se está moviendo. El movimiento también le da un punto interesante a las fotografías. Capturar el momento, el instante decisivo. Esta frase la vais a oír mucho ahora que os estáis introduciendo en el mundo de la fotografía. Es relevante. El instante decisivo. ¿Qué es? Es estar en el momento idóneo y tomar la fotografía adecuada de una acción que digamos no se puede repetir, ¿no? Como veis, en este caso la niña justo encuadrada en un sitio maravilloso, el propio humo de la fábrica le lleva hacia ella, el trampolín digamos que es una línea que también la señala, está todo muy bien colocado, no es casualidad. El instante decisivo no significa que te hayas encontrado esto sin más y te salga el fotón por azar. Esto hay que prepararlo para que te salga. ¿Cómo? Pues probablemente el fotógrafo tomó primero esta fotografía pero desde la otra parte de la piscina y tenía otro fondo diferente. Luego tomó otra y al final se puso en este lado y dijo, madre mía, qué fondo más chulo, no me había dado cuenta que había una fábrica echando humo hacia allá. Y se colocó aquí y salió esta foto maravillosa de Alex Webb. Por otra parte, de nuevo os pongo esta de Alex Webb también. Se colocó en este lugar, ¿lo veis? Se ve además la sombra, no sé si la habéis visto. Aquí se colocó en este lugar y esperó el momento adecuado, está hasta apoyado, si os fijáis. Esperó el momento adecuado. El instante decisivo hay que generarlo, hay que estar ahí. Es como ir a pescar, ¿no? Hay que ponerse en el sitio adecuado y tener paciencia y hacer el clic en el momento que toca. Esta de Henri Cartier-Bresson es un referente en lo que es capturar el instante decisivo. Justo al hombre saltando. Realmente no es casualidad, como os decía. Seguramente Cartier-Bresson vio
que varias personas ya habían saltado desde esa escalera que hay en el suelo y dijo, uy, ahí hay algo. Y se colocó en el lugar adecuado para captar todos estos reflejos maravillosos que hacen aquí una simetría con la imagen y tal. Y justo cuando alguien saltaba, este espacio que se quedaba vacío lo rellenaba con su sombra. Entonces es todo un proceso mental de prever dónde está la buena fotografía y ponerse en ese lugar y rellenar todo el encuadre con los elementos bien puestos en la imagen y esperar que se produzca ese instante y capturarlo. Que igual desvirtúa un poco la imagen, dicho así, pero para los fotógrafos que queremos hacer fotografías de esta manera, de esta forma que se ven maravillosas, pues tenemos que analizarlas y saber cómo se han tomado. De nuevo Cartier-Bresson. Y de nuevo lo que os decía, ¿veis? Las líneas nos llevan hacia acá, ¿no? La imagen hace aquí una espiral que coincide también con la línea de la carretera que nos dirige la mirada hacia este espacio que al final estaría vacío si no estuviera este ciclista, ¿no? Entonces probablemente Cartier-Bresson se quedó ahí esperando a que ocurriera una acción y cuando pasó el ciclista tomó la fotografía. Y posiblemente se me ocurre que no es la primera vez que pasó. Pasó y dijo, anda, qué buena idea. Y le dijo, puedes volver a pasar. Y volvió a pasar y capturó la imagen. Quiero decir que todas estas fotografías tan maravillosas llevan un proceso mental detrás de preparación, de colocar cada cosa en su lugar y el fotógrafo ponerse en el sitio adecuado y a veces también un poco de colocar a la gente en el lugar, ¿no? Y un poco de intervención. En este caso no hay intervención, que creo yo. Lo único que la niña se ha dado cuenta, se ha percatado que hay un fotógrafo y ha mirado a cámara. Lo demás es, para mí, en este caso, en el caso de Fanjo, cuestión de paciencia, de conocer la luz que incide en cada uno de los lugares que él fotografía y en qué horarios y esperar a que ocurra este tipo de cosas y sacar este tipo de fotografías tan espectaculares que saca, como esta. Y justo qué casualidad tomó la foto cuando el hombre pasaba por esa intersección de las dos sombras. Pues igual es casualidad, pero también es mucha paciencia y conocimientos de fotografía. Por otra parte, Richard Avedon, ese captar el instante decisivo, ¿no? Capturar el momento. Lo empezó a implementar en su fotografía de moda de la época, que hasta entonces había sido muy estática, y realmente hoy en día en moda sí que podemos ver fotografías de este tipo, ¿no? O algo así. Entonces introdujo esa estética del instante decisivo, ¿no? De capturar el momento, el movimiento en el momento adecuado y incluso en estudio. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mediocre es cuestión de milímetros, de pequeñas diferencias. Cartier-Bresson. Esta es una fotografía de Alice Webb. ¿Qué deciros? Podríamos intentar hacer esta fotografía 1000 veces y es difícil, es difícil. Pero seguramente antes de esta fotografía tomó 20.000. Es una maravilla. Como veis hay composición por color, todo en blanco y azul y tonos tierra, salvo esta señora que va de un color rosado. Y por otra parte, lo que hablábamos antes de las capas, que no se solapan ningún niño con ningún otro, las zonas, los espacios, el espacio negativo lo ha rellenado con distintos elementos y uso de manos en la composición y acción, ¿no? El movimiento de la pelota sin ese toque de movimiento de la pelota en la imagen no sería lo mismo, no sería tan interesante. Por otra parte está de Cartier-Bresson, similar, con niños también. Como veis, el enmarcado es igual que el fondo y es la destrucción de la guerra, ¿no? Son huérfanos de guerra
aquí se pueden ver hasta tiros, y el entorno nos pone en contexto y en él vemos acción, los niños en movimiento y bueno, que siguen siendo niños, riendo. Entonces, esta fotografía, aparte de haber utilizado todos esos elementos para que sea estéticamente atractiva, ¿no? Además nos está contando toda una historia. Probar distintos puntos de vista. Este es un lugar súper fotografiado en Alemania y casualmente hay otra fotografía de Steve McCurry. Y hay fotografías de millones de fotógrafos. De hecho, aquí se ven fotógrafos tomando fotos en ese momento. Seguro que hay fotografías mucho más interesantes que estas dos, pero esta es la versión de ellos, ¿no? De este lugar. Bueno, os vengo a decir que cambies de punto de vista. Porque un mismo instante desde otro punto de vista se ve muy diferente. Y a veces decimos, uy, qué gran foto tengo desde aquí, ¿no? Tomad esa foto, pero luego tomad 5 diferentes, desde puntos de vista muy diferentes. Es seguramente la quinta, os va a salir una foto que ni imaginabais, ¿no? Porque vais teniendo en cuenta más elementos. Al principio tenemos prácticamente en cuenta solo el elemento principal. Y luego a la siguiente ya quitamos pues eso que nos distraía del fondo, luego nos agachamos y hacemos otra perspectiva. Y ya la quinta ya hemos hecho una fotografía mucho más pensada y más interesante. Narrar historias. Hay fotografías que en sí ya son toda una historia, nos cuentan tanto. Esta es de Dorothea Lange, de la Farm Security Administration, que mandaron a varios fotógrafos al interior de Estados Unidos a fotografiar la hambruna, ¿no? La crisis en la que estaban para determinar si realmente era tan grave como creían. Y efectivamente lo era. Entonces esto es una familia que estaba migrando dentro del país para buscarse la vida, ¿no? Entonces representa pues realmente el punto en el que estaba la nación en ese momento. En esta fotografía también podemos pensar toda una historia, ¿verdad? La expresión, ese adiós, el tren, los hombres yéndose en el tren. Este es de Nan Goldin. Si os fijáis, la mirada, se nota una mirada de temor hacia este hombre y este hombre un gesto de indiferencia, ¿no? Si indagáis un poco sobre ella, tiene fotografías muy duras sobre la vida cotidiana y vivía una relación de maltrato. Y la fotografía, bueno, salió de ella y sigue fotografiando. Y ha elegido tomar esta fotografía de esta manera, con esta luz, con esta composición en la que aparece de 2 veces el mismo elemento, que la hace muy interesante. Esta fotografía tomada de otra manera, sin esta acción con la mano, con el tabaco, no sería la misma. Una buena fotografía no se queda en ese primer golpe de vista, nos hace quedarnos más en ella y pensar. Aquí vemos pues, gente en un museo. Y enseguida nos fijamos y vemos que hay 2 cuadros prácticamente iguales, uno con ropa, otro sin ropa. En el que hay ropa solo hay una mujer. En el que no hay ropa hay un grupo de hombres mirando. Y claro, te da más que pensar, ¿no? En esta de Martin Parr, en un primer vistazo puedes pensar que el perro es parte del atuendo de la señora. O sea, que no está vivo, como sus pieles. Pero te fijas un poco y sí hay un perro y luego un abrigo, que son cosas diferentes. Y bueno, y te da que pensar, ¿no? Esa relación con el mundo animal, ¿no? Que unos animales se usan para pieles, otros para darles cariño. Esta otra fotografía de Martin Parr, pues no, puede ser una crítica, ¿no? También al turismo que suele criticar. Pues una forma de hacer turismo que contrasta mucho con el entorno. Dices, ¿cómo es posible que esté tomando el sol y la nena jugando en un sitio así?
Para romper las reglas, primero hay que conocerlas, como os decía. Hay que estudiar fotografía, hay que conocer todos los elementos que se pueden poner en una fotografía y cómo ponerlos para transmitir de una manera, también para poder analizar las fotografías de otros y ver qué nos están transmitiendo. Y luego si uno quiere salirse de esas reglas, adelante, pero primero vamos a conocerlas. Por otra parte, una imagen técnicamente correcta no tiene por qué ser una buena fotografía. Nosotros podemos iluminar un bolígrafo maravillosamente y es una fotografía técnicamente correcta, pero no es una buena fotografía que nos transmita y que nos haga quedarnos en ella pensando e indagando. Eso, las reglas están para romperlas, ¿no? El horizonte tiene que estar recto siempre. Aquí podemos ver que ha hecho todo lo contrario. Y aún así tiene algo especial la fotografía que nos hace quedarnos y decir, ¿qué está pasando? Pues realmente es que el palo estaba inclinado y el fotógrafo se ha inclinado con el palo hasta dejarlo vertical, entonces claro, el horizonte se inclina. Oye, es muy interesante esta fotografía y muy sencilla. Romped las reglas si queréis, pero primero conocerlas. ¿Y yo puedo llegar a hacer buenas fotografías? Claro que sí. Hay que estudiar, hay que practicar mucho. Y el equipo no es lo más imprescindible, como habéis visto, no hemos hablado de equipo aún. No te falta equipo, te falta conocimiento de la fotografía. La técnica es muy importante para dominar todo el proceso fotográfico y nos va a ayudar a tomar las fotografías que nosotros queremos, tal y como las queremos. Y según qué cámara usemos, nos va a permitir controlar más el proceso fotográfico o menos. Pero podemos tomar fotografías con cualquier tipo de cámara. Vamos a empezar por el principio en la técnica y os voy a dar unas nociones sencillas para ir empezando, pero como habéis visto, realmente una buena fotografía en una buena fotografía prima más qué elementos hay dentro que el conocimiento estricto de la técnica. Concepto básico, la luz se mueve en línea recta. Ahora veremos. La luz incide en esta imagen sobre los árboles, ¿vale? En la copa de los árboles y rebota en línea recta, atraviesa este orificio que en la cámara sería la lente y entra y se proyecta en la parte de abajo. La luz que incide en el agua rebota en línea recta y incide en la parte de arriba. Esto lo usaban los pintores antes de que existiera la fotografía para hacer pinturas bien proporcionadas. Esto se llama la cámara oscura. También se utilizaba para dibujar arquitectura de una forma bien proporcionada. No solo digamos que la imagen aparece invertida en vertical, sino también en horizontal, la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. Esto significa que cuando nosotros recibimos la imagen, la luz que se proyecta en los objetos, dentro de nuestro ojo se proyecta invertido el objeto, pero el cerebro, con su software, le da la vuelta. Este trabajo de Abelardo Morell podéis echarle un vistazo y es súper interesante, nos traslada a un mundo, digamos, mágico. Él lo que hace es alquilar estancias donde el paisaje que hay fuera es muy interesante. Entonces lo que hace es tapar con unas cortinas negras todas las ventanas y dejar solo un orificio pequeñito por el que entre la luz adecuada para que se genere esto, que lo hemos visto hace un momento. Es la luz que refleja en los objetos y nos llega. El orificio tiene que ser de un tamaño determinado porque si es un poco más grande ya entra tanta luz que va rebotando que se ve todo blanco, que es lo que vemos en nuestras casas. Diréis, eso, ¿cómo nunca ha ocurrido esto en mi casa? Porque no hemos generado las condiciones adecuadas, pero esto podríamos practicarlo y verlo en casa. Como os decía, parece magia.
pero es así, es la base de la fotografía. Tiene todo un libro sobre este tipo de fotografías. Como veis, se ve de una forma espectacular, con detalle. Pero ¿qué pasaba? Vale, si esto ya lo conocían los pintores, ¿por qué la fotografía no empezó antes? Porque nos faltaba un material fotosensible que al incidir esos rayos de luz se quedara la imagen de una forma perenne en un papel, para nosotros poderla ver después, porque en el caso de Morel, al abrir las cortinas dejaríamos de ver proyectado, en el caso de la cámara oscura en general, dejaríamos de ver proyectado lo que queremos en la pared. Entonces necesitamos algo fotosensible que esté de forma perenne la imagen. Entonces llega Nipse y consigue estas fotografías, que son las primeras fotografías de la historia, que es interesante que las guardemos en nuestras retinas. Punto de vista desde Legras, como curiosidad. Como veis, la luz del sol incide en esta pared, en esta. ¿Cómo es posible? El sol no puede dar en tantas partes a la vez. Pues porque esta fotografía fue tomada, imagínate, en 12 horas. Entonces, claro, vale, empieza ahí la fotografía, pero aún está muy lejos de lo que hoy tenemos hoy en día. Entonces aparece Daguerre, se une a Nipse y crean el daguerrotipo, que ya permite hacer este tipo de fotografías de estudio. Ya hemos dado un paso muy grande, ¿no? Ya podemos hacer retratos de personas, porque una persona 14 horas quieta no es posible. Pero sí que a lo mejor 15 minutos podía estar. Siguiente nivel, esta cámara, la cámara Brownie, que ya permite que la fotografía llegue a los hogares y ya empiezan a aparecer fotografías de la vida cotidiana, cosa que antes no se podía hacer por el largo tiempo de exposición y porque no podía haber en un hogar una cámara porque no se había comercializado, ¿no? Aquí los tiempos de exposición, como imaginaréis, se reducen y ya permite hacer fotografías de otra manera, mucho más parecida a lo que hacemos hoy en día. Como veis, la base de la fotografía es muy sencilla. Es luz, un orificio y un material fotosensible. Es decir, no tengo el equipo adecuado. Realmente el componente más importante de una cámara está detrás de ella, como decía Ansel Adams. Realmente lo importante son los conocimientos de cómo componer una buena fotografía y no tanto el conocimiento de la técnica ni el tener, sobre todo, no es tan importante el tener la mejor cámara del mercado. Hoy en día lo que tenemos es esto, fijaos qué diferencia, ¿no? Tenemos cámaras súper complejas, que también ha pasado con los vehículos, ¿no? ¿Por qué son tan complejas? Pues para hacernos la vida más cómoda. Para ello, pues nos han dado un montón de opciones, pero nos han dado tantas opciones que vamos un poco perdidos. Por eso, seguro que al principio vamos a tener que ir con el manual de instrucciones de la mano para aprender a manejar perfectamente nuestra cámara para que podamos controlar totalmente el proceso fotográfico. Os voy a explicar un poquito sobre las cámaras digitales para saber qué es lo que tenemos entre manos. Hoy en día, en vez de papel negativo o papel fotográfico fotosensible, lo que tenemos es el sensor. Al sensor llegan los rayos de luz y el software ya le da la vuelta automáticamente y nos lo convierte en un JPG. No tenemos que positivar fotografías ni nada. Ya directamente tenemos ahí el archivo. El sensor es lo que nos va a marcar que una cámara sea de mayor calidad o de menor calidad, ¿no? APS-C es el sensor que utilizan las cámaras reflex, que estamos acostumbrados a ver a todos los fotógrafos y que seguro que muchos de los que amáis la fotografía tenéis ya una, aunque aún no sepáis usarla en manual.
Esta línea naranja correspondería con el tamaño de la cámara APS-C, cámara reflex, y luego los móviles, por ejemplo, tienen este tipo de tamaños, mucho más pequeños, que, bueno, en realidad correspondería a menos que este cuadradito, la cámara de móvil. Cuanto más tamaño del sensor, más nitidez y calidad tendrá la imagen, como vemos en este ejemplo. Si os fijáis en estas dos fotografías y las comparáis, esta se ve mucho más nítida y esta más pixelada y no se ven tan definidos los bordes entre los distintos colores. Esta tiene 10 megapíxeles y esta 16. ¿Cómo es posible que tenga más megapíxeles y se vea peor? Porque esta primera tiene el sensor mucho más grande y esta más pequeño. Por lo cual, lo importante no es la cantidad de megapíxeles que tenga, sino el tamaño. Es mejor cuanto más grande sea el tamaño del sensor, más grandes serán los píxeles y será de mayor calidad la imagen y más nítida. Pero podemos hacer fotografías con lo que queramos. Sí que es verdad que de cara a ir avanzando en la fotografía, os animo a tener o una cámara reflex o una mirrorless, que tienen, como os decía, el tamaño del sensor ya de un tamaño considerable para que las fotografías salgan de una calidad buena y porque nos permite avanzar y controlar mucho el proceso fotográfico. Aunque luego veremos fotografías, por ejemplo, hechas con móvil, que nos permite entrar en situaciones que las reflex no nos dejarían, por ejemplo, porque llaman mucho la atención. Luego veremos eso. Para empezar, si todavía no tenéis una cámara, os recomendaría, como os decía, o una mirrorless o una reflex que tenga modo manual, que prácticamente todas la tienen ya. Hay móviles que también tienen modo manual, que podéis echar un vistazo, a lo mejor ya lo tenéis y podéis empezar a trabajarlo y a intuir por dónde va cada cosa. Lentes intercambiables, es decir, que puedes cambiar el objetivo, porque por ejemplo las bridge no te lo permiten, llevan un objetivo fijo y entonces no puedes seguir avanzando en la fotografía. Sin embargo, si puedes ir comprando objetivos adecuados al tipo de fotografía que te gusta, es mejor para ir avanzando. Por otro lado, que tenga zapata para flash externo. Este detallito que hay aquí arriba es para introducir el flash de mano, que os va a permitir, como os digo, seguir avanzando. Que tenga visor, como antiguamente, para mirar desde la cámara. Muchas mirrorless no lo llevan, por eso os animo a comprar una que sí que tenga visor. Os va a permitir trabajar de una forma más rápida y más profesional. Sensor APS-C, como ya hemos dicho, vídeo, hoy en día prácticamente todas lo tienen, y Wi-Fi. Wi-Fi que os va a permitir tener en el móvil una aplicación que os deja disparar la cámara desde el móvil. Esto os va a ayudar a hacer, por ejemplo, fotografías de grupo, autorretratos, fotografía nocturna en la que hay que dejar la cámara muy quieta, que si la mueves sale borrosa la imagen. Entonces tomas la foto desde el móvil y no tocas la cámara. ¿Qué significa que una cámara sea mirrorless o reflex? Reflex significa que refleja, que tiene un espejo aquí. Como veíamos, la imagen en la cámara entra totalmente invertida. Entonces, llega la imagen por aquí, se refleja y aquí en un prisma se vuelve a reflejar y nos la enseña por el visor totalmente al derecho. En las cámaras reflex vemos la imagen en directo que está ocurriendo justo delante, lo que ve el objetivo. En las reflex vemos justo lo que está viendo la cámara. Sin embargo, las mirrorless significa que no tiene espejo, no tiene este espejo, entonces no vemos directamente lo que está viendo la cámara. Hoy en día, como las digitales ya trabajan de otra manera, en el visor digital o en la pantalla digital te permite ver lo que está viendo la cámara, pero antiguamente no y tenías otro visor colocado aquí arriba. ¿Os acordáis de las antiguas? Veías directamente por aquí arriba.
como en esta. Entonces tengo ese visor, pero ve por aquí. Entonces la imagen que yo voy a tomar probablemente no es la misma que aquí y probablemente le corte la cabeza a alguien y no salga, o los pies. Por eso la complicación esa de poner el espejo para poder ver justo lo que ve nuestra cámara. Vamos al triángulo de exposición. Estas palabras os sonarán, algunos ya la habréis empezado a utilizar. Son los principales parámetros para usar en manual la cámara: la apertura, el ISO y la velocidad. Normalmente veréis tablas de este tipo en la que vemos los valores tanto de apertura como velocidad como de ISO. Entre ellos vamos a ir jugando, ¿vale? Para conseguir un efecto u otro. La apertura del diafragma. Su función es que entre más o menos luz por el objetivo. Como veis, digamos que es el ojo de la cámara y se abre más o menos según le pongamos un parámetro u otro. Como veis, el numerito más pequeño corresponde al ojo más abierto y el numerito más alto corresponde al ojo más cerrado. Es un poco a la inversa de lo que podríamos pensar. Esto al final lo interiorizas, pero al principio confunde mucho a todo el mundo porque parece al revés. Estos valores que veis aquí en la cámara te dan más opciones. Entre cada uno de los valores hay 2 valores más. Tenemos que empezar a utilizar solo estos, los de la tabla, porque nos va a permitir luego precisar más la exposición y jugar a la ley de reciprocidad, que luego la veremos. Todo esto al principio se ve muy farragoso, porque se ven muchos valores y cómo juegas con ellos. Hay que practicar. Esto es como cuando uno empieza a conducir, ¿no? Que cuando coge el coche por primera vez, pues se siente muy torpe y tiene que tener en cuenta muchas cosas. Es igual en fotografía. Luego, con la práctica llega un momento que dejas de pensar y lo haces todo sin pensar. Y más fácil. Vale. La apertura del diafragma, aparte de dejar entrar más luz o menos luz, nos va a permitir tener más profundidad de campo o menos en la fotografía. ¿Qué es eso? No es más que el desenfoque que estamos tan acostumbrados. Cuando tenemos el ojo más cerrado, que es el número más alto, vemos más profundidad de campo, vemos más cantidad del campo, si fuera un campo, para que vayáis asociando. Ojo cerrado, vemos más profundidad de campo. Ojo muy abierto, vemos menos profundidad de campo, que es lo que pasa aquí, ¿no? Está solo enfocada la roca. En cada situación nos puede convenir una cosa u otra. Si tenemos que hacer un retrato, nos puede interesar utilizar estos valores con poca profundidad de campo. Sin embargo, si tenemos un grupo de personas muy grande, igual nos conviene utilizar estos valores más intermedios, que nos enfoque a ellos, pero no el fondo. Sin embargo, cuando queremos fotografiar un paisaje, es probable que nos interese utilizar este tipo de apertura más pequeñita que nos permite que se vea todo el campo enfocado. ¿Vale? Como veis, realmente lo que enfocamos es una rodaja, pero esa rodaja puede ser más pequeñita o más grande, porque el desenfoque se produce tanto delante del objeto que enfocamos como detrás. No solo es que desenfoquemos el fondo, también se desenfoca delante del objeto. Vale. Como veis aquí está todo enfocado, tanto detrás como delante. Aquí está desenfocado
solo la rodaja donde está esta camarita de juguete. Sin embargo, detrás de ella ya no y delante tampoco. Es solo esa rodaja. Enfocamos una rodaja. Velocidad. La velocidad de obturación nos permite hacer fotografías más rápido o más lento. Cuanto más rápida hagamos la foto, menos luz entra en la cámara. Cuanto más lenta, dejamos el ojo abierto mucho rato y va entrando luz hasta que cerramos. Esto nos va a permitir eso, que entre más luz o menos en la cámara, y por otra parte, congelar o no el movimiento. Si yo hago una foto rápida a un corredor, voy a congelar el movimiento y le voy a pillar súper nítido en la posición que esté. Le voy a congelar y en la foto se va a ver todo nítido y perfecto. Sin embargo, si dejo una velocidad de exposición lenta, al corredor lo voy a fotografiar en varias posiciones, porque yo voy a tener el ojo abierto mucho rato y yo le voy a ver, la cámara le va a ver en varias posiciones. Cuando cierre, habrá impreso en el sensor varias imágenes de esa persona, entonces se van a ver como un fantasma, ¿vale? Que es un poco lo que vemos aquí en el icono, ¿no? Se ve como un fantasma porque está movido. Como veis, el juego del desenfoque y el juego de congelar el movimiento nos lo permite el modo manual, y esto es un paso súper importante para la gente que se quiere dedicar a la fotografía o que quiere disfrutar de la fotografía, pues nos va a permitir hacer otro tipo de fotografías, más controlando más el proceso fotográfico. Aquí se ve claramente que cuando la velocidad es más rápida va entrando menos luz. Esto es un segundo partido 30, uno partido 60, uno partido 125, uno partido 250. Cuanto más rápido es la toma fotográfica, menos luz entra, como hemos visto. Entonces, la velocidad va a influir en que la fotografía salga más movida o menos movida. Si un objeto se está moviendo, saldrá más movido o menos movido, y si es una velocidad muy lenta, puede hasta salir movida por tu propio temblor de las manos, trepidada, se diría. Esto es una velocidad lenta con un poco de trampa porque estoy moviéndome a la vez que la niña, entonces el fondo sale movido, pero es una velocidad lenta. Esto es una velocidad lenta porque la cámara está fotografiando la luz del vehículo en varias posiciones. Por eso al final aparece como un haz de luz, porque ha impregnado de luz toda esa línea de luz. Esto es una velocidad lenta, nos permite hacer este tipo de fotografías. También este tipo de fotografías, como vemos, que la gente sale tipo fantasmagórico. Y los coches también movidos. Esto es aquí en Alicante, es un tiempo de exposición lento. ¿Por qué? Porque nos ha permitido que en todo ese tiempo que hemos tenido el obturador abierto, caigan varios rayos y varios rayos impregnen la cámara de luz. De esta manera podemos coger más de un rayo a la vez. También con una larga exposición, es decir, con un tiempo de exposición lento, podemos conseguir este efecto bruma en el mar, porque cada una de las olas que se iluminan está apareciendo en la imagen y al final crea esta sensación de bruma. Lo mismo nos pasa aquí, el mar se ve totalmente en calma, pero realmente es que ha fotografiado muchas olas a la misma altura y se ha quedado liso. Y por otra parte, se ven tantísimo las estrellas porque ha estado tanto tiempo recogiendo luz de ellas que se llegan a plasmar perfectamente. Uno, mirando el cielo, sin más, no lo vería tan nítido, tan perfectamente las estrellas como lo ve la cámara. Por otra parte, la sensibilidad ISO, esa tercera pata del triángulo de exposición. Es una
una ayuda. Si por lo que sea, con la velocidad y con la apertura no conseguimos la luz suficiente, vamos a echar mano del ISO. En condiciones de luz de mediodía con mucha luz, solo vamos a tenerlo al mínimo es 100. Normalmente, hay algunos que bajan un poco, pero a 100, digamos. Sin embargo, cuando ya estamos en sombra y se va haciendo de noche, o estamos en condiciones de poca luz, o en interiores, sobre todo en interiores, vamos a necesitar subir el ISO para que el sensor sea más sensible a la luz y capte más información. Este es el efecto que hace, ¿no? Si tú estás con ISO 100 y vas subiéndolo, cada vez es más sensible a la luz el sensor y entra más luz. Puede llegar a quemarse. Sin embargo, la contraposición de usar el ISO es que la fotografía sale menos nítida. Por eso es conveniente siempre tenerlo al mínimo, a no ser que necesites subirlo por las condiciones de luz. Porque, como veis, sale una especie de granulado que hace que la foto no se vea bien. Por otra parte, el exposímetro, que es esto, nos va a archivar si tenemos los parámetros adecuados o no. Si se nos está subexponiendo, si está oscura, nos dirá, oye, tienes que moverlo, los valores, los parámetros que hemos estado viendo, hacia este lado para que entre más luz. Sin embargo, en el caso contrario, si se sobreexpone, si hay mucha luz, nos va a decir que movamos los parámetros para que entre menos luz. Y como hemos visto, eso significa que hay una velocidad más rápida para que entre menos luz, o que cerremos un poco el ojo para que entre menos luz, hasta que lleguemos a una exposición adecuada, al 0. La ley de reciprocidad, ¿qué significa? Que moviendo los valores podemos conseguir distintos efectos, como puede ser este, que el fondo aquí está desenfocado y aquí está enfocado. Sin embargo, la luz es la misma, la sensación de luz es la misma. ¿Por qué? Porque hemos movido los parámetros para conseguir ese efecto de desenfocar el fondo con la apertura, como hemos visto, pero para compensar ese cambio en la apertura, de aquí a aquí hemos cerrado mucho el diafragma, o sea que entraba mucha menos luz, pero enfocaba el fondo. Pero para compensar que ahora mismo entra menos luz, vamos a poner una velocidad más lenta. Como veis, ha pasado de un segundo partido 60 a un segundo partido 4. Entonces compensa esa falta de luz con una velocidad más lenta y consigue el efecto que quería, enfocar todo y que salga con la misma cantidad de luz. Esa es la ley de reciprocidad entre los tres valores. Aquí hay varios ejemplos en los que se van cambiando valores y se consiguen efectos diferentes de desenfoque de fondo, de congelar o no el movimiento, pero todas las imágenes se ven con el mismo tipo de luz, sin unas quemarse y otras verse oscuras, siempre iguales. Pongámoslo en práctica. Os animo a practicar en casa. ¿Que no tengo tiempo? No hay problema. Siempre hay tiempo para en casa echar un ratito y hacer fotografía a objetos, por ejemplo, o hacer retratos, ya sea a un familiar, a un amigo o a desconocidos en la calle. O por ejemplo, a autorretratos, a uno mismo. Si no tenemos a nadie con quien contar para que le hagamos fotos, nos la hacemos a nosotros, que es súper interesante hacernos fotos a nosotros mismos. Empezamos con los objetos. Os pongo a este fotógrafo que se llama Chema Madoz y es Premio Nacional de Fotografía de España. Tiene toda una cantidad tremenda de fotografías jugando a este juego, ¿no? Como veis aquí la madera hace el efecto como si fuera la llama de la cerilla. En este caso, pues le ha dado otro uso a la alcantarilla, ¿no? Poniendo estos platos. Juega con los conceptos. Son fotografías muy sencillas, pero nos hacen pensar.
como estas. Os animo a echar un vistazo y buscar más fotografías de él. Mirad qué sencillo, con el hilo mismo ha creado la sensación del agua que cae. Por otra parte, lo que comentaba de retratos. Richard Avedon, que es el que veíamos de fotografía de moda, hizo también un trabajo por el interior de Estados Unidos, fotografiando a gente que iba encontrando. Y son súper interesantes. Esto no es más que un fondo blanco y luz. Colocándoos junto a la ventana en casa o si tenéis un balcón, que no dé la luz directa, como veis no hay sombras muy potentes, que no dé la luz directa y un fondo neutro. Mirad qué maravilla. Podéis usar luces también en el interior, poner los flexos que usáis para estudiar, todo eso da buenísimos resultados. No hace falta que tengáis el mejor flash del mercado para nada. Bueno, esta es de calle, pero es para que vierais un poco el trabajo de Richard Avedon, que fotografió a grandes personajes. Por otra parte, Pierre Gonod. Mirad qué maravilla de retratos. Realmente usa una fuente de luz y un fondo negro. Pero consigue estos maravillosos retratos por su gran habilidad para retratar a la gente. Y os animo en casa a ir probando y a hacer unos bonitos retratos familiares, autorretratos. También podéis componer, no hace falta que sea un fondo neutro y solo la cara, ¿no? También podéis componer con el espacio. Es más complicado porque tenéis que limpiarlo, ¿no? Que no haya nada que distraiga, como hemos visto, nada que le robe protagonismo, sino que nos aporte más información sobre la persona retratada. Y podéis conseguir maravillas así. Estas son de Estela de Castro. Bueno, las de antes también, no sé si lo he dicho. Ella trabaja con luz natural, luz que tenemos todos en nuestra casa. Cuestión eso, de tener conocimientos y saber utilizar la luz a nuestro favor. Por otra parte, Alberto García Alix. Muy potentes las imágenes. Y bueno, ahora, por otro lado, quería presentaros estas imágenes de una alumna que pasó por la escuela mixto, que se llama María Moldes, que estando haciendo uno de los trabajos finales que pedimos siempre al final de los cursos, que era su trabajo pues de repente apareció en muchos países gracias a que hacía las fotografías con su móvil, con iPhone, lo que os decía antes de que no hace falta tener la cámara súper profesional, con el mismo móvil puedes hacer fotografías maravillosas y en este caso ella necesitaba ese recurso porque no podía ir por la playa haciendo fotos con la cámara y le permitió llegar a este trabajo que le ha dado pues el comienzo de su carrera, ¿no? Por otra parte, muchas veces pensamos, no tengo creatividad. Sí que la tienes. No te falta creatividad, te falta conocimiento del lenguaje visual. La creatividad es un músculo que hay que ejercitar. Estas fotografías son de alumnos de iniciación de este año. Hablábamos sobre, o sea, es el trabajo final del curso de iniciación que siempre pedimos y habla sobre uno mismo y su entorno. Y cada uno lo hace como quiere, claro. Por lo tanto, para potenciar tu creatividad, estudia a otros fotógrafos, tanto clásicos como contemporáneos, que te van a ayudar a darte muchas ideas y salidas para expresar lo que uno quiere expresar. Aquí son varios recursos de aprendizaje, varias recomendaciones.
Oscar en Fotos tiene muchísimos artículos sobre fotógrafos clásicos. Lens Culture, Magnum, todos ellos podéis aprender muchísimo. Como veis, tenéis toda la lista de los fotógrafos que han formado parte de Magnum. No son muchos, son muchas décadas desde que existe, han pasado muchos años y por suerte tenemos, porque se lo han merecido, dos españolas, que las dos se llaman Cristina de Midel y Cristina García Rodero, que forman parte de la agencia Magnum, aparte de que son premios nacional, que podéis encontrarlas en esta lista de premios nacionales de fotografía de España, que también os invito a que le echéis un vistazo en Wikipedia y vayáis indagando de cada uno de ellos y conozcamos a esos premios nacionales de fotografía que tenemos. Por otro lado, hagas lo que hagas, hazlo con pasión, disfrútalo, hazlo lo mejor que puedas y la fotografía te puede dar muchísimas alegrías. Si has aguantado hasta aquí y has visto todo el vídeo, es que tienes realmente mucho interés en la fotografía. Así que, ya que has empezado, disfrútalo y con pasión. Esta es una fotografía, la de fondo, de Margaret Burke White, fotógrafa de guerra. Te pongo aquí, no os pongáis en peligro como Margaret, es solo un ejemplo un poco extremo, pero sí, hacerlo con pasión. Por otro lado, voy a presentaros nuestra escuela de fotografía, es la Escuela Mistos en Alicante. Hacemos tanto cursos presenciales como online. Lleva más de 7 años abierta, han pasado muchísimos profesores por ella, muchísimos alumnos y se ha hecho actividades de todo tipo y talleres de todo tipo. Se ha conseguido, después de varios años de trabajo, hacer un título oficial universitario junto a la Universidad de Alicante, que se llama Experto en Fotografía Contemporánea y Proyecto de Autor. Por otro lado, somos centro colaborador con Canon, hacemos actividades con ellos. Hace poco hemos hecho un taller con Mara Saiz de retrato. Canon nos ofrece descuento para nuestros alumnos y también la posibilidad de probar las cámaras. Por otra parte, participamos y coorganizamos el Festival de Fotografía Foto Alicante. Este año se han expuesto los proyectos de los alumnos ganadores de la beca del experto universitario y bueno, es un festival con referente en España. Por otra parte, tenemos convenio de colaboración con la Escuela IPSI de Oporto, con los que hacemos actividades conjuntas y también promoción de nuestros alumnos allí y de ellos aquí. También con la Escuela FIU en Miami, con la que hacemos promoción de alumnos. ¿Quieres seguir aprendiendo con nosotros? Espero que sí. Tenemos clases en directo y entrevistas a grandes fotógrafos. Puedes acceder a nuestro Facebook y las encontrarás. Todas las semanas tenemos actividades online donde podéis escuchar a fotógrafos de relevancia en España y a nivel internacional, como puede ser Joan Albado, y también clases retransmitidas en directo para que todos podáis aprender también, por ejemplo, esta clase de Lightroom, clases de Photoshop o otro tipo de clases que damos en directo. También puedes encontrar entrevistas que ya hemos hecho a personas de relevancia como puede ser Estela de Castro, Pablo Chacón o por ejemplo María Moldes. El Facebook de la escuela es la.escuela.mistos y por otra parte también podéis echar un vistazo a nuestra web mistos.es, donde tenemos talleres tanto online como presenciales de todo tipo, tanto los troncales de iniciación, nivel medio y avanzado, como talleres específicos como el de retrato con Pierre Gonor, Mara Saiz y J. Barros.
Si me permitís, os voy a hablar un poco sobre el curso de iniciación a la fotografía online. Es un curso que viene muy bien para ejercitar mente, no solo hay que ejercitar el cuerpo, también la mente, y sobre todo para dedicarle tiempo a aquello que nos gusta, que es muy importante. Aprenderéis a manejar vuestra cámara en modo manual, a tener más conocimientos sobre composición en la fotografía, sobre cómo expresar aquello que queremos, trucos para realizar correctamente retratos, paisajes, fotografías de todo tipo, controlar la exposición de tu cámara y perder el miedo a manejar el ISO, la apertura, la velocidad y saber para qué y cuándo y cómo usarlo. Este curso, para vosotros que habéis estado viendo este taller, se os queda en 79 euros y consta de 18 horas lectivas en clases en streaming, donde podréis hacer preguntas y os las contestaré. Y por otra parte, haremos prácticas en casa y las analizaremos en clase para que veáis qué se está haciendo mejor, qué se está haciendo peor, para que vayáis mejorando. Por otra parte, si tenéis cualquier duda, podréis poneros en contacto con nosotros. Como veis, el taller se os queda en un 60% de descuento y esta oferta es para vosotros por haber estado asistiendo a este taller gratuito de introducción a la fotografía y se os queda en tan solo 79 euros si os inscribís hoy. Por último, os voy a enviar unos ejercicios para que hagáis en casa y empecéis a poner en práctica todo lo que hemos visto. Que uséis distintos diafragmas para ver lo de la profundidad de campo que veíamos. Distintas velocidades para ver si entra más luz, menos luz y podéis mover la mano por delante para ver si congeláis o no el movimiento o fotografiar algo que esté moviéndose para ver si congeláis o no el movimiento. Practicar la sensibilidad ISO. Veréis que en una situación lumínica que a priori no hay mucha luz, podéis conseguir que se vean los objetos o, como veis en este ejemplo, conseguir que cada vez entre más luz. Y luego dos ejercicios. Uno sobre objetos tipo semamados, que puede ser muy divertido. Y otro de hacer retratos, ya sea autorretrato o un retrato a la familia o amigos. Y nada, simplemente ya agradeceros que hayáis estado atentos todo este rato. Espero que os sirvan los consejos, las técnicas que os he dado y que esto sea el principio de una larga historia dentro de la fotografía, que seguro que vais a disfrutar muchísimo. Nada, un saludo y espero veros por la escuela.